hay al público que tiene intenciones de preguntar. Pero, por favor, brevemente tu pregunta. Sí, te quería decir, hace una semana he tratado de comunicarme con ustedes para felicitarlos por los programas que realizan, ¿no? Gracias. Quisiera hacerte una crítica a ti personalmente, ¿me permites? Sí, cómo no, pero apúrate por favor, porque el programa no es para que se critique en estos momentos, sino hablemos de un tema más importante. Ya, está bien, mira, los programas que tú haces están muy bien, te felicito, pero por otro lado quisiera hacerle una pregunta a las personas esas que tú indicas y no me parece muy bien el concepto que tienen de la pornografía, ¿no? Y quisiera preguntarle, ese señor Robles, ¿estaría de acuerdo, si está de acuerdo con la pornografía, de que su esposa o sus hijas, que él dice que la tienen muy bien educadas, realicen escenas pornográficas en la televisión o en el cine? Es mi pregunta. Ok, gracias. No sé si Armando, si escuchaste la pregunta. La pregunta es que dice que si tú estás de acuerdo con el erotismo o la pornografía, ¿estarías de acuerdo que un miembro de tu familia practicara la pornografía o el erotismo? Pero depende. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Es decir, ¿qué derecho tengo yo a estar en desacuerdo con lo que una persona mayor de edad hace? Es decir, sería una actitud completamente fascista, dictatorial. Yo no estoy hablando ya de educación de mis hijos ya son mayores, requete contra mayores, ¿no? Como digo, tengo un nieto. Entonces, la manifestación vivencial de una persona es su libertad. Es su libertad. Yo encuentro que una de las profundas diferencias que hay, yo otra vez le lanzo un desafío a Ricardo Durán, ya bestial, ¿no? Como te digo, es macanudo esto. Y es lo siguiente, yo creo que la única profunda, esencial diferencia que existe entre estas dos partes que hay acá, es que yo respeto totalmente la libertad del otro. Y yo no trato de ninguna manera de catequizar, ni de imponer, ni de legislar en contra de tal o cual cosa, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo exijo de la otra persona exactamente lo mismo y el mutuo respeto de las libertades mutuas. Señores, para replicar un minuto para cada uno, por favor. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Ya salió la frase. San Juan, no, es que aquí se trata. Usted se pone una posición distinta del religioso. El religioso, la persona que acepta una religión, admite eso como revelado por Dios. Y San Pablo en el capítulo 5 a los Romanos, versículo 13, siguientes, dice: hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no una libertad para el egoísmo, sino para ayudaros y serviros mutuamente por amor, porque en el amor al prójimo está la plenitud de la ley. Por tanto, no sigáis los deseos de la carne, la libido, todo, y él enumera, San Pablo, ahora usted láncese contra San Pablo, al cual yo sigo, y después que le responda a San Pablo, viene de mí de nuevo. ¿No? Ya me pongo un poco tartamudo con esa situación. ¿Qué puedo hacer? Aquí estamos para un pueblo creyente como el católico. Siendo yo sacerdote que he entrado a mi vida a mi creencia, yo no voy a admitir pues una concepción que para mí es pagana sin querer insultar, porque el pagano también, como usted respeta a todo el mundo, respeta que si su hijo te quiere tirar de un abismo, dice, yo te respeto, hijito, tírate del abismo. Su hija va a prostitución, hijito de mi alma, aquí tienes tú el tal cuestión. No se puede, hay cosas buenas y malas. Aló, buenas noches, Ricardo. Vamos a ver si se escucha esta llamada. Ricardo. Sí. Habla Jauregui nuevamente del Callao. Bien, del Callao. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Para el doctor Justi, por favor, como charlaco también que es. Ya, cómo no. Quisiera, por favor, formularle una pregunta muy simple que hemos visto a través de la televisión, por ejemplo, durante muchos años. Lo hablo como padre de familia. Yo digo, ¿qué le parece al doctor Justi o a los miembros ahí del panel? Por ejemplo, que una marca de jabón muy conocida, no digo el nombre, en sus comerciales figura, por ejemplo, una pareja siempre en poses muy sugestivas y acariciándola el novio o el esposo le dice, esta noche no salgo mejor, prefiero quedarme en casa. Yo le pregunto al doctor Justi, ¿qué opinión le merece ese comercial? Bien, que lo gracias. ven nuestras criaturas. Bien, gracias. Gracias. Doctor Justi. No he escuchado muy bien la pregunta, ¿no? Y tampoco he visto la propaganda del jabón. Yo creo que si es una propaganda decente, una propaganda decorosa, me parece que no habría ningún inconveniente. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para decir una cosa. Hace poco alguien preguntó acá, entre los socios de Canal 11, de que qué alternativa damos
frente a esta difusión de la pornografía. Y quisiera decirles que cuando se discutieron estos proyectos de ley, tuvimos reunión con todos los distribuidores de películas cinematográficas y todos ellos coincidían en que al Perú venían solamente películas pornográficas, porque era el gran negocio, que las que trabajaban en estas películas porno en su mayoría no eran artistas, sino eran prostitutas que les pagaban para hacer todas estas escenas morbosas y que todas venían a los países pobres, a los países del tercer mundo, que habían películas excelentes, maravillosas en el arte, en la cultura, en la recreación, etcétera, pero que no venían al Perú, no venían a los países pobres, porque les interesaba alienar a la juventud, tenerla dominada por el vicio para que no tuviera otras alternativas. Y esa es una de las razones por las cuales se difunde tanto la pornografía en el Perú y en los países del tercer mundo. Y no se trae películas de calidad para elevar el nivel cultural y moral de la población peruana. Bien, doctor Biusti, gracias. Aquí tenemos una pregunta. Si tú has realizado investigaciones estadísticas sobre los crímenes que produce los crímenes la pornografía. producidos por la pornografía. Ah, sí. O incitados Bueno, lo por que ellos. sí oí fue que tanto Robles como Neri expresan sus opiniones, dijo, ¿no? Exacto. Por supuesto, querida, mis opiniones. Yo no pretendo hablar, hombre, ¿no? De un grupo, de toda la... No, en absoluto, son opiniones absolutamente personales, pero con respecto a los estudios que se han hecho, sintetizando, porque no voy a mencionar pues estudio por estudio, los principales estudios indican que la pornografía, contrariamente a lo que se supone, no tiene malos efectos sociales. Entonces, esto es lo que dicen los estudios, no lo digo yo, pues, ¿no? No tiene malos efectos sociales. Por supuesto, si se parte de la premisa de la cual parten todos los que no han investigado el asunto, de que la pornografía es mala, de que es un asco, de que afecta el cerebro, de que hace perder calcio, de que el fósforo se va. Bueno, si se parte de ese punto de vista, lógicamente la pornografía promueve la prostitución. A propósito de prostitución, monseñor, oí decir por ahí al principio, ¿no? Usted mencionó la etimología, efectivamente la etimología griega de la palabra se refiere a las prostitutas, ¿no? Y entonces el monseñor dijo, ya con esto solo nosotros nos damos cuenta de que es un término peyorativo, ¿no? Eso dijo, ¿no? La prostitución es buena, entonces. No, un momentito, pues. Usted se estaba refiriendo a la etimología griega. Entonces yo entiendo de que usted estaba refiriendo, monseñor, a la prostitución en Grecia. Pero ¿quién le ha dicho, monseñor, que en Grecia se consideraba así la prostitución? Hay una confusión entre la concepción cristiana, que considera, como usted lo manifestó, peyorativamente la prostitución, y la concepción griega. Había escritores como los atenienses que escribían sobre las cortesanas de Atenas, había pintores pornográficos como Pausias que pintaba cortesanas, etc. No estaban tratando un asunto peyorativamente, ¿no? Entonces este es el sentido recto, no, era una simple acotación, ¿no? Nada más. Pero volviendo al asunto para abreviar, aquí justamente tengo yo el texto de las investigaciones principales, por ejemplo, el informe de la Comisión Federal sobre Obscenidad y Pornografía, la investigación... Correlio, las estadísticas no revelan mayormente de que la pornografía produce asaltos, no, fíjate, te voy a decir, por ejemplo... violaciones te voy y a otro decir, tipo de generaciones. además, podría mencionar el caso de Dinamarca, ¿no? Donde incluso... Y yo no voy a alegar eso, porque yo no quiero erigirme en abogado de la pornografía como la gente alegremente supone, pero incluso inicialmente, no tengo datos posteriores, ¿eh? Inicialmente, cuando se suprimió la pornografía en Dinamarca, contrariamente a lo que se suponía, los delitos sexuales bajaron, por ejemplo, 31% en Copenhague y en Aarhus 50%. O sea, esto de acá está investigado. Cuando se habla aquí de, bueno, que hay un libertinaje sexual, que bueno, evidentemente la gente está ávida de sexo, yo creo que es todo lo contrario. Nosotros vivimos en una sociedad absolutamente desexualizada, no placentera. Esta es una sociedad de muerte, esto es una sociedad tanática. O sea, acá no estamos hablando de una sociedad, no estamos, digamos, dignificando lo que puede ser el erotismo. Lo que decía Armando Robles es cierto. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar es el erotismo, y en eso estamos las feministas. El erotismo como la expresión más alta del ser humano, como la posibilidad del impulso, como la posibilidad de hacer muchas cosas extraordinarias. Yo creo que si la gente pudiera realmente ejercer una sexualidad libre,
sin represiones, sin terrores, sin todo este asunto del valle de lágrimas, del infierno, del pecado, yo creo que la sociedad también cambiaría, porque yo creo que este asunto del sexo es una cuestión absolutamente política. ¿Por qué estamos como estamos en este país y por qué estamos como estamos en esta cultura? Porque evidentemente lo que prima es la muerte, lo que prima es el poder, la violencia, la guerra, el odio, que es contrario a una visión erótica. Entonces, en eso estamos nosotras. Por eso consideramos que justamente la pornografía no reivindica la sexualidad. La pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad. Y yo creo que por ahí tenemos que discutir y por ahí tenemos que ver cómo vamos a cambiar toda esta situación. Porque consideramos además que la pornografía es el negocio del sexo. Se está lucrando con la sexualidad. Y eso es lo que condenamos, evidentemente.